Vamos a escuchar a alguien del IDRC, del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo. Vamos a escuchar entonces a Erin y le damos la palabra a Erin Tansey, que es la directora de Economías Inclusivas Sostenibles del IDRC. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos y todas por estar aquí conectados y conectadas en esta ocasión. Les doy la bienvenida. Entonces, estoy basada en Ottawa, que está en Canadá. Nuestra oficina está en el territorio de los pueblos Anishinaabe. El IRDRC se complace en participar y estar asociado a WIGO con este trabajo tan importante y oportuno. Algunos y algunas de ustedes quizás hayan participado del evento que tuvimos en julio, donde escuchamos información sobre la primera ola de la COVID y la pandemia de la COVID y cómo esto ha afectado a las personas trabajadoras informales. Este webinar de hoy es un seguimiento, una segunda parte a ese debate de julio. Antes de meternos directamente en el informe y las conclusiones, quisiera mencionar algunas cosas sobre el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo, el IDRC, y del trabajo que hemos hecho como respuesta a la pandemia de la COVID. Hoy en día tenemos una investigación basada en esto. Estamos brindando y apoyando la recuperación basada en evidencias de la pandemia. Participan principalmente en los países de ingresos medios y bajos. La respuesta a la equidad, la iniciativa CORE que tenemos, es una iniciativa de respuesta rápida de 25 millones de dólares durante 3 años que implementamos el año pasado. Y el objetivo es brindar información de calidad e innovadora para las respuestas a la crisis de la COVID-19, especialmente en lo que tienen que ver con las mujeres y los grupos marginalizados, para tener una mejor respuesta y esfuerzos de respuesta. Movilizamos nuestras redes, los think tanks en las regiones en desarrollo, porque sentimos que era necesario generar innovaciones en materia de políticas a medida que los países empiezan a cerrarse y a tener problemas de cohesión social y económica por la pandemia. Estamos generando información e investigación en distintos países, en unos 40 países, para poder entender mejor los impactos sociales y económicos de la pandemia. No sabemos mucho sobre sabemos mucho sobre el impacto de la salud y sanitarios, pero los impactos económicos y sociales son también bastante peores. La idea es generar economías más resilientes, más inclusivas, y las conclusiones que vamos a escuchar hoy son parte de esa iniciativa. Se enfocan en cómo la pandemia afecta a las y los trabajadores informales y el tipo de contramedidas que tenemos que implementar para que nadie quede rezagado. ¿Por qué es importante esto? Yo seguro que ustedes entienden y están de acuerdo conmigo, pero quiero recordarlo de todas maneras. Hay unos 2.000 millones de personas trabajadoras informales en el mundo y el 90% de las y los trabajadores son informales en el mundo y han sido los más afectados por la pandemia, por la caída económica y los resultados de la pandemia. Entonces, ya han pasado más de 18 meses del comienzo de la pandemia, 600, 700 días, y el impacto entre las y los trabajadores, las distintas ocupaciones, las regiones todavía continúa, pero sigue variando considerablemente, al igual que el ritmo de la recuperación. Entonces, la financiación del IDRC es parte de esta iniciativa. WIGO está recopilando informaciones en distintas ciudades respecto de los trabajadores domésticos a domicilio, de los vendedores ambulantes, de las personas que reciclan, que recuperan de residuos y cómo esto afecta principalmente a las mujeres. Hemos compartido información en julio, como les dije, como una primera etapa, y el equipo de investigación ha terminado una segunda ronda de recopilación de información en la que nos vamos a concentrar hoy. Me complace anunciar que se va a publicar el informe resumido y lo vamos a publicar
en el chat si no está ya publicado para que puedan acceder a ese informe. También va a estar disponible en las páginas web de IDRC y de WeGo. El webinar de hoy va a compartir información sobre esta nueva recopilación, resaltando los distintos sectores específicos de trabajadores y trabajadoras informales, la recuperación sobre la base del género y la ocupación de los recuperadores y de los trabajadores, y qué están haciendo los gobiernos, bien y mal, para apoyar la economía informal. También vamos a analizar qué pueden hacer los gobiernos para evitar esta gran divergencia en la recuperación en la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del mundo. Hoy en día estamos aquí con distintas personas maravillosas. Tenemos a Mike Rogan, que es el director de investigaciones de WeGo. En este estudio tenemos a Sally Rogeber, que es la coordinadora internacional de WeGo. Tenemos a Shalini Sinha, representante de India para WeGo. También es un privilegio para nosotros y nosotras tener a representantes, 4 representantes de organizaciones de personas trabajadoras. Tenemos a Shalom Ben, es líder de personas trabajadoras a domicilio en Delhi, India. Tenemos a Johnson Doe, es representante de las personas recicladoras y la de la Asociación de Recicladores del Relleno Sanitario de Gnope, Accra, Ghana. Tenemos a Josefa Marin, que representa a Sure We Can, una organización de personas recicladoras en Nueva York, y también a Mohamed Atia, que es representante del proyecto de vendedoras y vendedoras ambulantes en la ciudad de Nueva York. Mike va a comenzar con un repaso del informe y después vamos a tener un debate en formato de panel para escuchar cómo estamos 18 meses después de empezar la pandemia y cómo las y los trabajadores informales han podido sobrevivir, y queremos escucharlas a ellos y a ellos, a ellas y a ellos, y que nos cuenten qué es lo que funciona, qué es lo que no está funcionando, cómo seguimos. Y al final vamos a tener un debate, vamos a leer algunas de sus preguntas y les pido que pongan las preguntas en el chat. Algunas de las preguntas se van a responder directamente en el chat, las que sean más sencillas, las más complejas las vamos a responder en el momento de la plenaria. Habiendo dicho esto, quiero entonces darle la palabra a Mike Rogan para que nos haga un repaso de las conclusiones principales y que establezca el tono de este debate. Mike, tienes la palabra. Muchas gracias. Quisiera saber si me oyen, si ven la pantalla. Sí, perfecto. Bien, muchas gracias. Muchas gracias entonces por esta presentación. Soy Mike Rogan. Trabajo con el programa de política urbana de WeGo y estoy basado en Sudáfrica. Es un placer para mí presentarles las conclusiones de nuestra segunda ronda de investigación. En nombre de un equipo de estudio enorme, quiero agradecerles a estas unas 10 personas con las que hemos trabajado en esta investigación. Es difícil, como se imaginan, en este momento recopilar información de ciudades de todo el mundo. Quiero agradecer también especialmente al IDRC por el apoyo, la asociación, por la ayuda en lo que es la investigación que hemos hecho y en la organización de este webinar. Ha sido maravilloso trabajar con ustedes, así que gracias nuevamente. Quisiera decir algunas otras cosas más sobre la investigación que hemos hecho antes de llegar a las conclusiones. Deberían estar viendo un mapa de 11 de las 12 ciudades de todo el mundo en las que hemos hecho investigaciones. Vamos a presentar información sobre 11 de estas 12 ciudades, pero también es importante decir que en la página web de WeGo tenemos una sección que brinda información regular y habitual de este estudio, y también incluye distintas presentaciones y resúmenes, así que si les interesa esto, los instamos a que visiten la página web de WeGo y encuentren la sección de este estudio. Les vamos a poner el enlace luego en el chat. Hay muchos recursos allí que pueden analizar. Esta es la segunda ronda, como decía Erin, del estudio que hemos hecho.
recopilamos información de mediados de 2020 a mediados de 2021. Algo importante de esta investigación es que hemos hecho un seguimiento en la medida de lo posible a las mismas trabajadoras y trabajadores en todo este tiempo, para ver cómo navegaban en esta pandemia y vivían a través de esta pandemia. Y hemos, en la medida de lo posible, entrevistado a las mismas personas en las dos rondas de la investigación. Hoy les quiero mostrar conclusiones preliminares de la parte del relevamiento del estudio, pero quiero que sepan también que hemos hecho investigaciones cualitativas y cuantitativas. Algunas de las conclusiones que les voy a mostrar, las vamos a mostrar por primera vez hoy en día, para tratar de entenderlas en mayor detalle desde lo que es la perspectiva cualitativa y cuantitativa. Quizás no tengamos entonces todas las respuestas a las preguntas que surjan hoy o a lo que nos plantea la información, pero es lo que tenemos hoy y vamos a seguir publicando conclusiones a medida que sigamos estudiando la información. Las conclusiones o los hallazgos se enfocan más que nada en el sector que mencionó Erin, lo que son las personas recicladoras, personas que trabajan a domicilio, y también dos tipos de personas que venden en forma minorista, como los vendedores ambulantes, por ejemplo. En otras ciudades tomamos información sobre distintos otros tipos de trabajadores y trabajadoras, como personas que hacen entregas o deliveries. Hoy nos vamos a enfocar en cuatro sectores principales y vamos a dar un pantallazo general de lo que sabemos para ver cómo estos más de 2.000 trabajadores y trabajadoras han estado durante esta pandemia. Si empezamos con algo más obvio, uno de los impactos más tangibles, más mensurables, ha sido la inestabilidad y la imposibilidad que tienen las trabajadoras y trabajadores informales de vivir y sobrevivir a partir de sus ingresos. Si empezamos entonces con los primeros y vemos las dos rondas de información que hemos recopilado en 2020-2021, tenemos 4 puntos temporales en los que recopilamos información. Si empezamos a la izquierda, vemos un punto de datos de febrero de 2020, es previo a la pandemia o al comienzo de la pandemia. Tenemos también puntos de datos en abril de 2020, donde muchas, si no todas las ciudades en las que hicimos investigaciones estaban experimentando algún tipo de restricción en las actividades o cuarentenas o aislamientos. Las personas no podían dejar sus casas en algunas ciudades, en otras ciudades también se veían muy restringidas las actividades. Después hicimos investigación a mediados de 2020 para tener una idea de cómo se veían afectados los medios de subsistencia de los trabajadores y trabajadoras. Y después también tenemos información de 2021, mediados de 2021. Incluimos a trabajadores y trabajadoras que estaban trabajando exclusivamente previo a la pandemia. Como pueden ver aquí, trabajaban unos 5 días y medio por semana, que es incluso más que lo que es un trabajo a tiempo completo. Ahí pueden ver el impacto dramático que ha tenido el comienzo de la pandemia, como se informó en la primera ronda. Pasamos de tener 5,5 días de trabajo a 1,3 días de trabajo en abril 2020. Para mediados de 2020 se habían recuperado la cantidad de días a 3,4 días a medida que se levantaban y flexibilizaban las restricciones. El hallazgo principal de 2021 es que ha habido una mejora leve para llegar a 4 días por semana de trabajo. Los trabajadores y trabajadoras generaban dinero un 72% del tiempo en el que trabajaban previo a la pandemia. Entonces, sabemos que por definición estos trabajadores y trabajadoras no ganan más de lo que trabajan, entonces no han podido recuperar sus niveles de trabajo previos a la pandemia. Pensando en esta diapositiva en particular, tenemos que ver que si bien presentamos la recuperación limitada de la capacidad de trabajar comparada a la época prepandemia,
Estos datos son simbólicos respecto de lo que es la recuperación en general de trabajo informal. Tenemos abril 2020 como el punto más bajo, pero luego la recuperación ha sido modesta, especialmente para trabajadores y trabajadoras que dependen de poder trabajar todos los días para poder alimentarse y a sus familias. La diferencia en la capacidad de trabajar varía en las diferentes ciudades. Esta es la misma información presentada de otra manera comparada con la diapo anterior, y cada una de estas 11 ciudades que ven en pantalla, las barras más oscuras representan los días promedio trabajados por semana prepandemia y en clarito son los puntos de datos más recientes, cantidad promedio de días que los trabajadores y trabajadoras han informado trabajar en la última entrevista más reciente de 2021. Entonces, si bien hay una variación considerable en los días trabajados a mediados de 2021, en líneas generales casi todas las ciudades informaron que trabajaban considerablemente menos días que antes de la pandemia. Entonces, en todas las ciudades vemos una menor capacidad o posibilidad de trabajar a tiempo completo comparado con la época prepandemia. Y del lado derecho marqué dos ejemplos extremos de nuestro conjunto de datos. Primero tenemos Pleven, que es la única ciudad que ha informado o que experimentó un regreso casi a tiempo completo al trabajo. Antes de la COVID, los trabajadores y trabajadoras allí trabajaban en promedio 5,5 días por semana y ahora informan trabajar 5,6, una pequeña diferencia en términos de la cantidad de días trabajados, pero sí vemos casi una recuperación completa allí. Y al lado de Pleven tenemos el extremo opuesto. En febrero de 2020, los trabajadores y trabajadoras que eran trabajadores en domicilio trabajaban unos 4,5 días por semana en promedio y ahora están en el último punto de recabación de datos menos de un día. Y esta es una reducción extrema en su capacidad de trabajar en Tirupur. Pero en el resto de las ciudades sigue habiendo una notable reducción en su posibilidad de trabajar. Y para recordarles, en cada una de estas ciudades la muestra fue en diferentes sectores, con algunas excepciones. También tiene sentido ver cómo fueron impactados los ingresos, en particular en los diferentes grupos de trabajadores y trabajadoras. Y como dijo Erin, es interesante de este estudio tratar de comprender cómo diferentes grupos de trabajadores y trabajadoras se han visto impactados. En la muestra, los trabajadores y trabajadoras no volvieron a trabajar de la misma manera que antes de la pandemia. Y probablemente no sorprenda saber que sus ingresos también se han visto severamente impactados. Entonces, la forma en la que presentamos aquí los ingresos es como un porcentaje de los ingresos pre-COVID, y del lado derecho tenemos el total de la muestra, y en nuestras últimas entrevistas a mediados de 2021 vemos que era, perdón, de 2020 vemos que era un 35% de las ganancias prepandemia. Y esta es una gran reducción a mediados de 2020. Ahora, en 2021, sí vemos en la barra más clarita, la última entrevista que hicimos informaban un 64% de los ingresos prepandemia. Y esto representa el trabajador típico de nuestra muestra. Ahora bien, si decimos que trabajaban solamente un 72% de los días trabajados prepandemia, vemos que los ingresos están aún más bajos que eso. Por eso, aún volviendo a trabajar, no tienen los mismos niveles de ingresos que prepandemia. Del lado izquierdo del gráfico, hemos desagregado las ganancias en los 4 sectores principales de los que hablaremos hoy: trabajadores y trabajadoras domésticas, trabajadores y trabajadoras en domicilio, vendedores y vendedoras ambulantes, y recicladores y recicladoras. Entonces, como habrán visto, hay una gran variación
en el nivel de ingresos o ganancias comparado con los niveles pre-COVID. Recicladores y recicladoras, 49% era lo que ganaban en el 2020 y en el 2021 un 79% de lo que ganaban pre-COVID. Y los dos grupos que probablemente llaman la atención aquí son trabajadoras domésticas, que ganaban un 32% de sus niveles pre-COVID a mediados de 2020, y luego al entrevistarlas a mediados del 21, la recuperación fue bastante más alta que en otros grupos, un 91% de sus ganancias pre-COVID. Seguimos tratando de dilucidar el significado de esto, pero sí vemos una variación de las trabajadoras domésticas en las diferentes ciudades, y esto se verá en el trabajo cualitativo y en los informes que compartiremos luego en el sitio web. Por supuesto, el hallazgo principal aquí es que la reducción de ganancias en trabajadores y trabajadoras en domicilio es muy fuerte, y este es un grupo que prácticamente se compone de mujeres que fueron muy afectadas por las disrupciones en la cadena de suministro y la imposibilidad de trabajar a mediados de 2020. Y en ese momento informábamos que tenían un 10% de sus ingresos pre-COVID, o sea que perdieron un 90% de sus ingresos en 2020, y esperábamos que esto mejorara para 2021, pero un año más tarde descubrimos que están ganando solo un 2% de lo que ganaban antes de la crisis. Y obviamente esto es una catástrofe, y hablaremos de esto en detalle en la discusión que tendremos en el panel, pero cabe decir que gran parte de esto tiene que ver con la disrupción absoluta de los pedidos de trabajo y la imposibilidad de las trabajadoras y trabajadores en domicilio de poder recuperar su sustento. Sabemos que no es un tema solo que tiene que ver con el sector del empleo y el impacto en las ganancias. Obviamente a nivel ciudad y país hubo restricciones que también tuvieron un rol importante. Entonces, si vemos, antes hicimos la comparación por sector y ahora lo hacemos por ciudad, y ahí vemos una gran variación en términos de la recuperación de ingresos. Aquí nuevamente en naranja oscuro tenemos las ganancias a mediados de 2020 y en clarito a mediados de 2021. Y ahí vemos cómo las ganancias son presentadas en porcentaje promedio respecto de lo que se ganaba pre-COVID. Nuevamente marqué los dos ejemplos extremos. Entonces, si vemos Pleven y Tirupur, a mediados de 2020, un trabajador típico en Pleven estaba ganando un 70% de lo que ganaba pre-pandemia, pero la recuperación fue casi total. A mediados de este año, sus ingresos habían vuelto a los niveles pre-COVID, o sea, un 100%. Y hay más para decir al respecto, y lo vamos a conversar en la parte de debate. Y el otro ejemplo extremo que llama mucho la atención es Tirupur. Al entrevistar a trabajadoras y trabajadores en domicilio a mediados de 2020, ganaban cero en 2020, y en 2021 la historia se mantuvo igual, seguían sin ingresos, y este es un hallazgo que nos preocupa mucho, que lo hemos encontrado en diferentes sectores de nuestra muestra. Si vemos el resto de las ciudades, la historia en líneas generales dice que los ingresos subieron en 2021, pero no al nivel de la época pre-COVID. Sin embargo, hay algunas excepciones como Bangkok y Durban. Si vemos en los datos de Bangkok, los trabajadores en esta ciudad informaron que sus ganancias eran un 72% de la época pre-COVID a mediados de 2020, pero esto bajó en 2021, solo un 39% de lo que ganaban pre-pandemia. Entonces, un descenso del 61%. Y ahí vemos un deterioro de sus ganancias en ciudades como Bangkok y Durban.
En líneas generales, el hallazgo que tenemos aquí es que no estamos, o que estos grupos de trabajadores que son parte de la muestra, no están cerca de sus niveles de ingresos previos a la pandemia. Y me parece importante recordar este punto en particular. Antes de la pandemia, muchos de estos trabajadores y trabajadoras ya tenían ingresos muy bajos, estaban cerca de la línea de pobreza. Y esto significa que incluso antes de que llegara la pandemia, ya les costaba alcanzar sus necesidades básicas. Sí, estaban debajo de la línea de pobreza en muchos países. Entonces, aún una pequeña reducción en sus ganancias podría ser catastrófico para esta gente y sus familias. Por lo tanto, en la muestra, un 64% que está al nivel prepandemia o mejorando, no deja de ser una situación muy complicada, sobre todo sabiendo que pasaron 18 meses de la pandemia, pero la crisis sabemos que no terminó. Entonces, estas caídas, estas reducciones de sus ganancias han impactado en su seguridad alimentaria y su gran necesidad de apoyo de los gobiernos. Entonces, si vemos qué significa a nivel de los hogares esta caída en las ganancias, tenemos que considerar lo que se relaciona con la seguridad alimentaria. Esto fue recabado en ambas rondas del estudio. Pero cuando vemos mediados de este año, 29% de las personas que respondieron decían que los adultos y adultas del hogar pasaron hambre en el mes anterior al estudio y 27% decía que los niños y niñas habían pasado hambre. 27% de los niños y niñas habían pasado hambre antes del estudio. Y lo que preocupa todavía más es que la mayoría, un 57% de nuestra muestra, indicó que se había salteado alguna comida o que había reducido la variedad de alimentos para poder lidiar con esta caída en sus ingresos que acabamos de mencionar. Como sabemos de la bibliografía sobre seguridad alimentaria, incluso en periodos cortos de alimentaciones no tan saludables tienen impactos muy importantes, sobre todo en la infancia. Por eso, esto esencialmente muestra que estas disrupciones que estamos experimentando hoy en día tendrán consecuencias de largo plazo para el desarrollo y especialmente para la salud y el bienestar de niños, niñas, adultos y adultas en los hogares de estos trabajadores y trabajadoras. Considerando estos alarmantes hallazgos y la reducción de los ingresos y el impacto que esto tiene en la seguridad alimentaria y en la nutrición, es obviamente importante el rol del gobierno en ayudar con alivios económicos, financieros y de alimentos. En 2020 había un 37% de trabajadores que había recibido algún tipo de ayuda en efectivo o en dinero respecto de la crisis. Y sabemos dos cosas de ese momento. Primero, era un tercio de los trabajadores y trabajadoras, por lo tanto, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras en nuestra muestra lidiaban con la crisis sin ningún tipo de apoyo financiero del gobierno. Pero cuando se dio este apoyo, no era suficiente como para compensar la pérdida de sus ingresos. Entonces, en las barras naranjas capturamos el porcentaje de trabajadores y trabajadoras de cada ciudad que informó tener algún tipo de ayuda financiera del gobierno en 2020, y en las barras claritas vemos su recepción de ayuda económica en 2021. Y del lado derecho vemos que solamente un 2% más de los trabajadores dijo haber dado o recibido, perdón, un apoyo financiero. O sea que ha habido un cambio muy pequeño en el porcentaje de trabajadores y trabajadoras que recibieron dinero para compensar sus pérdidas de los ingresos. Este aumento se vio especialmente basado en aumentos de dos ciudades, en Durban, Sudáfrica y Lima, Perú. En ambas ciudades, la ayuda financiera hizo que subiera un 61% el porcentaje de trabajadores que recibieron estas ayudas. Y hemos visto que ha habido algunos programas de emergencia donde ayudaron a los trabajadores y trabajadoras que fueron iniciados antes, pero ganaron tracción en 2021.
Entonces, el resultado de este gráfico en particular es que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras están lidiando con todo esto solos y solas, sin ayuda. Y esto es muy alarmante en lo que respecta a la inseguridad alimentaria. Entonces, las conclusiones, algunos puntos clave de esta mirada preliminar de los datos cuantitativos de la segunda ronda de nuestro estudio. Obviamente, ahora sabemos que hay una nueva variante de la COVID que ha aparecido y que afecta sobre todo a los países en desarrollo, donde el mensaje parece ser que la pandemia no terminó, pero creo que la perspectiva de trabajadores y trabajadoras en el sur global del sector informal es que la crisis nunca desaparece, como vemos en los hallazgos mencionados, más allá de la métrica o de la perspectiva tomada, no vemos ninguna recuperación total. Y esto no es una buena noticia para el sector informal. Sí vemos que la crisis viene desde hace 18 meses para este sector en particular. Cabe destacar también el impacto de la crisis en el sustento de, sobre todo, trabajadores y trabajadoras en domicilio, donde se ha diezmado su ingreso. Se escuchará más sobre esto luego en el panel, pero este es un sector donde realmente han sufrido mucho el impacto de la crisis y, como sabemos, este es un sector sobre todo de mujeres, ¿sí? Como dije antes, la mayoría de los trabajadores de la muestra hubieran sido identificados como trabajadores en niveles de pobreza en sus países. Por lo tanto, estos impactos llevaron a situaciones de inseguridad alimentaria y situaciones que afectan la salud también. Y también vemos que el apoyo financiero en estos 18 meses de parte de los gobiernos sigue siendo desigual y no suficiente. Entonces, incluso en los casos donde los trabajadores y trabajadoras recibieron algún tipo de ayuda, ya sea como alimentos o en efectivo, no ha sido suficiente para compensar sus pérdidas de ingresos. Así vemos que muchos trabajadores y trabajadoras están contrayendo cada vez más deudas. Muchos de ellos y ellas están vendiendo sus activos y agotando sus ahorros para poder mitigar los efectos de la crisis. Y muy pocos trabajadores, más allá de las intenciones del gobierno, recibieron algún tipo de ayuda para sus alquileres o sus deudas o préstamos para reiniciar sus negocios. Solo un 7% de los trabajadores de nuestra muestra recibieron algún tipo de apoyo del gobierno en la forma de un préstamo para reiniciar su sustento. Y finalmente, como se mencionó, un 90% de los trabajadores, dijo Erin, de los países en desarrollo son trabajadores y trabajadoras informales y a nivel global son la mayoría de la fuerza de trabajo, 61%. Y resulta muy difícil considerar una recuperación global en la economía informal, que son la mayoría de los trabajadores a nivel mundial que siguen lejos de sus ingresos pre-pandemia. ¿Sí? No solo en ingresos, sino también en la cantidad de días trabajados. Y me parece importante sugerir que a menos que encontremos una forma de dar apoyo a estos trabajadores y trabajadoras, no podremos hablar de una recuperación sostenida de aquí en adelante. Muchas gracias por su interés y por favor visiten el sitio web de WIGO con la página dedicada al estudio para que puedan ver allí los resultados que surgen y siguen surgiendo. Podemos compartir con ustedes los hallazgos de nuestra investigación. Veo que hay presentes muchas organizaciones de investigación aquí, así que por favor pónganse en contacto con nosotros y nosotras para que podamos darles más información. Agradezco el interés y vuelvo a la moderadora. Muchas gracias, Mike. Estos hallazgos son realmente muy emotivos. Es muy difícil escuchar esta información, si bien tenemos que enfrentar esta realidad. Y tienes razón, no hay una adecuada recuperación si el 90% de los trabajadores y trabajadoras de los países en desarrollo están perdiendo dinero.
especialmente cuando estamos hablando de trabajadoras domésticas, cuya cadena de suministro se ha interrumpido, porque se ha interrumpido su flujo de trabajo y los gobiernos no están capitalizando y aprovechando la oportunidad de generar una recuperación de abajo hacia arriba. Realmente estamos en una situación muy compleja. Quisiera entonces empezar con el debate en formato de panel, después de este resumen tan claro, conciso, respecto de los hallazgos del informe. Vamos a escuchar primero a Shalu Bench. Ella es trabajadora doméstica basada en Delhi. Shalu Bench, namaste. Hola, ¿qué tal? Shalu Bench, ¿nos puedes contar sobre la experiencia que has tenido y los desafíos constantes a tus medios de vida, de subsistencia? ¿Por qué se han visto tan afectados por la pandemia? Hola, soy Shalu. Soy trabajadora en domicilio. Yo hago trabajos de bordado, de costura. Y permítanme decirles que cuando apareció la COVID en 2020, yo estaba en una situación muy trágica, tenía distintos problemas en mi vida. Mi esposo perdió su trabajo. Después tuvimos una situación familiar muy difícil, no pudimos llevar a educar a nuestros hijos, no teníamos dinero para hacerlo, no había trabajo, yo no tenía trabajo, mi esposo estaba desempleado, no pudimos continuar con los estudios de mis hijos, no podía pagar el alquiler de mi casa, no podía pagar las cuotas de la educación de mis hijos y no podíamos ir a ningún lado. Realmente era muy difícil desplazarnos y fue una situación muy difícil en ese momento la que pasamos. Colegas como que tuve también se vieron afectados por esta situación y somos todas trabajadoras en domicilio que tuvimos distintos problemas como la COVID. Las personas que nos daban trabajo no nos estaban dando trabajo ya, los mercados estaban cerrados. Después, en la segunda ola de COVID, en ese momento, había muchas personas que estaban muriendo y no había dinero para nada, no podíamos desplazarnos para trabajar. Yo les daba máscaras y mascarillas a mis hermanas y hermanos. Traté de ayudar a que mis hermanas pudieran recibir las raciones de comida y yo me convertí en una líder y luché para dar la mayor asistencia posible en forma de contratos y en forma de trabajos. Hicimos una fabricación de mascarillas o barbijos. Y esto obviamente nos dio algo de dinero, pero las tarifas y los precios eran muy bajos. Nos daban 1 rupia en ese momento, antes nos daban 10 pesas, ahora nos daban 5 pesas. Y estamos trabajando muchísimo, muy arduamente hoy en día, pero no estamos ganando el dinero suficiente. Realmente recibimos muy poco dinero y es muy difícil tener medios de sustento. Es difícil trabajar tanto, pero no recibir dinero a cambio, suficiente dinero a cambio. Tanto yo como mis hermanas estamos en una situación muy problemática por esta pandemia de coronavirus. Muchas de mis hermanas se han tenido que volver a sus pueblos de origen porque aquí no hay trabajo, porque sus esposos no tienen trabajo, porque no están recibiendo el dinero que necesitan para vivir, entonces han decidido volver a migrar a sus lugares de origen. Tampoco tenemos ayuda en lo que es el gobierno. El gobierno debería darnos asistencia
Estamos enfrentando muchísimos problemas y el gobierno debería empezar a pensar en esto. Hay muchas hermanas como yo que están viviendo en condiciones extremas. Hay muchos gastos y nadie piensa en nosotras. El gobierno no piensa en ayudarnos. Esta es una situación muy triste y la COVID realmente nos ha impactado muchísimo a nosotras como trabajadoras en domicilio. Creo que el gobierno debería habernos ayudado y nosotras nos hemos asociado a Ceiba y nos están asistiendo. También nos hemos vacunado. Ceiba nos ha ayudado en estos esfuerzos de vacunación. Recibimos ayuda de ellos y yo le pido al gobierno que nos ayude para que las tarifas que cobramos sean algo respetuoso. Estamos en problemas realmente. Hoy en día no tenemos medios de sustento. Estamos recibiendo centavos y deberíamos ser respetadas, deberíamos ser tratadas con dignidad y respeto durante esta pandemia, pero no nos han identificado siquiera. El gobierno no nos ha dado ningún tipo de asistencia e instamos al gobierno a que por favor nos aumente las tarifas y nos ayuden en esta situación. Eso es lo que queremos por parte del gobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu presentación, Shaluben. Es muy claro lo que dices que te ha pasado. Tu llamamiento a los gobiernos también es muy claro. Y espero que alguien del gobierno te escuche hoy, ya que hablas tan claramente sobre las necesidades de las trabajadoras en domicilio en Delhi, pero también en todo el resto de India. Y estoy segura de que tu situación es la misma que pasan muchas personas en muchos otros países del mundo. Así que muchísimas gracias. Me voy a quedar en Delhi, pero voy a darle la palabra a Shalini Sinha. Shalini, tú haces la investigación del espectro más amplio de los trabajadores informales y el impacto que ha tenido la pandemia. Shaluben nos ha dado información de primera mano sobre la experiencia de las trabajadoras en domicilio y los dos desafíos que se enfrentan ellas. Pero, ¿cuál es el impacto en otros trabajadores y trabajadoras en domicilio? ¿Qué tipo de apoyo necesitan del gobierno? Gracias, Erin, por esta oportunidad y gracias también a Shaluben por haber presentado la situación tan dramáticamente. Yo quiero mencionar que los trabajadores en domicilio también son muy invisibilizados e invisibilizadas. Incluso en la muestra que tenemos, analizamos estos 4 sectores previo a la pandemia y eran los que menos ganaban dinero. Así que estos sectores de los trabajadores en domicilio se han visto muy afectados por la pandemia. Esto no significa que que se haya terminado la recuperación, ni cerca, no es así, ni en este sector ni en otros. La historia y el panorama es bastante oscuro para los trabajadores y trabajadoras informales en Delhi. Hay un 80% de la fuerza de trabajo en Delhi es de trabajadores informales. Y más o menos estamos hablando de 92 millones de trabajadores informales en la ciudad. Estas son las estimaciones que tenemos y probablemente sean muchas más personas. En términos generales, lo que vemos para todos los sectores es que las tarifas y los ingresos siguen siendo bajos, pero en comparación a la época pre-COVID. Lo que vemos es una recuperación limitada y escalonada. Sin embargo, la historia de la recuperación es distinta en distintos sectores. Voy a tratar de compartir esto con ustedes, pero antes quiero recordarles que este año tuvimos una segunda ola mortal en abril y mayo. Para darles una idea, en el pico de la segunda ola teníamos 28.000 casos informados por día y más de 450 muertes a diario. Además, teníamos una falta de insumos médicos, falta de camas en hospitales, falta de ayuda, tuvimos una cuarentena, aislamiento desde el 19 de abril al 21 de mayo,
obligatorio, y esta cuarentena, si bien no fue tan fuerte en términos de restricciones, sí muchos trabajadores y trabajadoras hablaron y mencionaron estas restricciones y estas cuarentenas que los afectó en su trabajo, y también no ayudó en lo que es los lugares donde viven, que vive muchísima gente. Respecto de los recicladores y recicladoras que analizamos en India, hoy voy a hablar sobre los recicladores y recicladoras en particular. Vimos en este sector que estaban trabajando menos días, pero en promedio estaban recibiendo menos ingresos que en la prepandemia. Los entrevistamos y vimos que les faltaba acceso a los residuos y a por las limitaciones que estaban impuestas por las municipalidades. Esto se vio de distintas maneras. Por ejemplo, el espacio, no tenían acceso al espacio donde podían separar y reciclar los residuos. Esto lo hicieron los actores privados o los reguladores de las municipalidades, que no permitían el acceso a estos lugares. Y también había menos cantidad y calidad de residuos en estos centros de reciclado. Respecto a los vendedores ambulantes, lo que vimos fue que los cierres de los mercados y los aislamientos hacían que hubiera menos clientes y que fuera menos hubiera menos ingresos de capital. En Delhi tenemos más o menos unos 500 mercados por semana operativos en Delhi, y en estos últimos 2 años prácticamente no han abierto, solo en estos últimos 2 meses. Entonces, nuestros políticos abren los shoppings antes que los mercados. Este es el tipo de política que tenemos. Vimos que había tiendas abiertas, pero no podían ir los vendedores porque el gobierno tiene una política que hace una implementación o una apertura lenta de los negocios. Y lo poco que han hecho realmente no lo han hecho en tiempo y forma. Hay algunas cosas que han mejorado, pero no todo. El sector de las mujeres trabajadoras en domicilio se ha recuperado en cierta medida, pero quiero recordarles que en Delhi solo analizamos el trabajo de las trabajadoras en domicilio part-time o medio tiempo, porque trabajan en distintas casas por día. Las trabajadoras domésticas nos dijeron que tuvieron una pérdida enorme en lo que es el poder de negociación, no pudieron pedir que les mejoren los salarios, que les mejoren las condiciones de trabajo. Hace poco un grupo de trabajadoras domésticas me comentaron que están en un momento en el que no han recibido ningún tipo de bono y han tenido un Diwali negro, como le llaman. No han tenido ningún tipo de beneficios en estos momentos. También vemos que aparecen distintas plataformas de trabajadoras domésticas en aplicaciones que nos están ayudando, y vemos que ha habido hombres que han asumido ciertos puestos de trabajo en el mercado. Las mujeres terminan haciendo trabajos de limpieza o de cocina también en este nuevo mercado. Esto es a nivel sector, pero en términos generales, los trabajadores y trabajadoras en domicilio se han visto muy afectados, han tenido que usar sus ahorros, y muchas sienten que no van a poder reemplazar y recuperar los ahorros que tuvieron que gastar. Casi la mitad de los trabajadores informaron que han tenido inseguridad alimentaria, se han salteado comidas, han comido comida menos nutritivas. Algunas han recibido apoyo de distintas ONG o del gobierno, pero sabemos que esto se ha dado solo en momentos de estrés, de cuarentena. Vemos que cuando la recuperación no es algo uniforme, los trabajadores se ven afectadas. El alquiler también se identificó como una carga adicional, y las trabajadoras informales
hablan de la inseguridad en donde viven y la imposibilidad de tener cierto tipo de protocolo de seguridad para la COVID en estos lugares donde viven tantas personas juntas en hacinamiento. En Delhi se está escribiendo y redactando un plan maestro. Este plan maestro es un documento de planificación de la ciudad para los próximos 20 años. Y deben recordar que en un país como India, que es tan extenso, la enfermedad se contagió y se esparció de cierta manera y la forma en la que las ciudades trataron de lidiar con la pandemia fue bastante específica. Entonces, las ciudades se convirtieron en actores que afectaron en los medios de vida de las personas por sus políticas implementadas, por las cuarentenas implementadas, por cómo consideran los espacios informales de trabajo. Entonces, se resaltó la forma en la que se entiende y se identifican a estas personas trabajadoras informales. Este plan maestro entonces se convirtió en una oportunidad de trabajar en pos de tomar pasos más equitativos por parte de las ciudades para una recuperación más equitativa para todos y todas. Y hemos sido parte de una campaña que se llama Maybe the League, que significa que es una campaña que está buscando que las organizaciones de la sociedad civil y los activistas trabajen en pos de la ciudad para planificar una ciudad justa, que sea amigable con las y los trabajadores, con distintos pilares. La residencia, por ejemplo, como pilar, el género como pilar de la campaña también, porque la idea es facilitar la participación de las y los trabajadores en la planificación de una ciudad que refleje sus necesidades y su trabajo. Entonces, quiero cerrar diciendo que en Delhi sentimos que el futuro debe brindar una posibilidad de vida justa y equitativa a todos sus ciudadanos y ciudadanas. Y lo que estamos haciendo con este plan maestro parece ser una oportunidad de volver a construir mejor. Gracias, Shalini. Realmente has dado información maravillosa y vemos la complejidad de todo esto. Es difícil creer que nuestros gobiernos no tomen ni las medidas más mínimas, más básicas para ayudar a la mayor cantidad de gente posible en ciudades como Delhi. Quedémonos en esa zona. Pasamos a escuchar la situación de Accra, en Ghana. Johnson Doe, representas a los recicladoras de los rellenos sanitarios y recicladores de rellenos sanitarios. Quisiera escuchar de qué modo la pandemia ha afectado a su trabajo y al trabajo de las personas con las que trabajas tú y cómo está manejándolo la gente. Bueno, gracias. Gracias por darme esta oportunidad de hablar. Nuestra asociación es una organización de miembros de recicladores del relleno sanitario de Knope, en Accra. Hemos estado trabajando en rellenos sanitarios por más de 30 años. Algunos de nosotros, incluso hace más de 30 años hemos trabajado. Somos más de 500 personas recicladoras y lo que hacemos es recolectar residuos y vender distintos tipos de materiales reciclables como sustento para nuestras vidas. Estamos hablando de plásticos, metales, residuos electrónicos, por ejemplo, y trabajamos principalmente, o lo que hacemos es generar nuestros ingresos mediante la recopilación y la venta de estos materiales reciclables para poder
satisfacer nuestras necesidades alimenticias, educativas, para apoyar a nuestras familias. Y sin embargo, nos enfrentamos a distintos desafíos a nuestros medios de subsistencia. Es importante lo que hacemos para el medio ambiente y para nuestro país, pero vemos muchísimos problemas. Cuando surgió y apareció la COVID-19, nuestro acceso a los materiales reciclables se vio dificultado. Hoy en día, el volumen, la calidad y los precios de los materiales que recolectamos han bajado tantos, y esto ha bajado muchísimo, y esto ha reducido nuestros ingresos, obviamente. Por ejemplo, antes un kilo de plástico salía 3 CILIS y ahora nos dan 1,2 por kilo. Esto ha obviamente afectado nuestros ingresos. Otra gran amenaza es las distintas medidas que no se han tomado para los recicladores y recicladores. Se habla mucho sobre lo que dónde trabajamos. No hay ningún tipo de cooperación con los recicladores y recicladoras. Nadie nos consulta en planificación para nosotros y nosotras cuando estamos hablando de medidas de ayuda. Esta es una de las grandes amenazas que enfrentamos. Además, nos hemos visto afectados, por ejemplo, como lo que sucede con las plantas de incineración, que ha sido una amenaza a nuestro sustento en Accra. Estas son acciones que las vemos como una amenaza, porque de alguna manera afectan nuestro sustento hoy y en el futuro seriamente. Recicladores y recicladoras están tratando de tomar varias medidas para reducir el impacto de la COVID. Y las amenazas que sufrimos son varias, pero con el apoyo de WIGO hemos podido empezar a explorar oportunidades fuera del relleno sanitario. Estamos tratando de implementar un modelo donde pudiéramos avanzar o tratar de hacer otras cosas cuando el relleno sanitario no esté ahí o no podamos acceder a él. Y así podemos comenzar con la recolección en nuestra comunidad. Asimismo, podemos hacer incidencia para dar de tener un contrato con el gobierno local para la recolección de residuos en nuestra comunidad. Esto sería para mejorar las condiciones sanitarias y también para mejorar nuestras condiciones laborales en el futuro. También actualmente estamos en el proceso de desarrollar o construir una cooperativa de recicladores, y esto sería muy bueno para poder alcanzar ese contrato con los gobiernos. Vemos también que en el formato de cooperativa podría ayudarnos a luego estar también en una asociación. También pedimos reconocimiento para recicladores y recicladoras en Ghana, porque es bueno que el gobierno o los gobiernos locales puedan reconocer el trabajo que hacemos, al menos actualmente. Y en términos de las amenazas existentes y los obstáculos, vemos que en nuestra sociedad hay un gran estigma. Por eso pedimos reconocimiento y apoyo a recicladores y recicladoras. En nuestra asociación hemos extendido apoyo a las personas más vulnerables entre nosotros, como las personas mayores, aquellos con algunas condiciones o los trabajadores y trabajadoras heridos.
a nuestro nivel, estamos intentando dar apoyo social a estos grupos de personas, aunque sabemos que no será suficiente, pero al menos lo hemos comenzado y hemos trabajado unidos y unidas para poder darles este apoyo necesario. También en lo que se relaciona con la COVID, nos aseguramos de que nuestros miembros tuvieran toda la información alrededor de los protocolos y otras medidas de seguridad que teníamos que adoptar como asociación o grupo de personas. Entonces, como no tenemos mucho tiempo, agradezco por la oportunidad de hablar aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Johnson. Estás diciendo alguna de las cosas que también nos dijo Yalu, que ustedes están pidiendo respeto y dignidad humana en el trabajo diario que hacen y reconocimiento para el trabajo que hacen y la contribución que hacen a sus comunidades. Así que muchísimas gracias, fue muy interesante. Ahora le voy a pasar la palabra a Josefa, que está en Estados Unidos. Y a diferencia de tus contrapartes en Accra y otras ciudades, ¿qué necesitan ustedes en Nueva York? ¿Qué necesitan y qué piden allí? Porque primeramente, pues como todos saben, mi nombre es Josefa Marín y llevo reciclando más de 10 años. Y, ¿qué le digo? Pues es un trabajo que le llevo por muchas horas, hay que estar reciclando para obtener unas ganancias más o menos para el día. Y pues aquí estamos en Shur Weekend. Es un lugar bien importante para todos los que lo conocemos y somos recicladores. Shur Weekend significa muchas cosas para nosotros, como un lugar estable donde nos da un techo, donde podemos hacer podemos trabajar nuestro recicle. Nos paga un poquito más que en los demás centros. Nos da un poquito más de 5 centavos, pero ¿qué le digo? Nosotros estamos pidiendo que por favor nos aumenten más cantidad de latas y botellas para el recicle, que tengan depósito, porque muchos no los tienen, no los traen, y que incluyan más a eso, más a los 5 centavos. No, hay muchos que son de jugos y no los traen, y que pues ojalá que sí, en un futuro que los incluyeran, los pusieran para el precio para la venta en New York. Y otra parte que estamos pidiendo es que nos aumenten el precio del bote a los 10 centavos, pues porque todo ha aumentado. La clase de vivir ha aumentado mucho ya. Lo básico para ir al súper ya no nos alcanza. Tenemos que reunir más. Esta crisis que vino es demasiado fuerte para un reciclador, porque hay que esforzarnos más. Y pues tratamos de esforzarnos un poquito más para tener nuestra ganancia para el día del diario sobrevivir del reciclador. Y queremos que por favor, si alguien nos escucha, que nos aumentaran los 10 centavos, porque sería un súper avance para nosotros, para poder, en la misma cantidad que reciclábamos en el pasado, que nos ayude a sobrevivir más, porque pues de ahí mucha gente dependemos del recicle. No nomás soy yo, atrás de mí hay mucha gente. Aquí en New York hay más de 10,000 recicladores que no vienen a Chubuquén, pero sí van a otros centros, y pues eso mismo me gustaría que todos, que nos aumentaran esos 10 centavos, y que incluyeran más envases para todo eso. Y pues, como le digo, aquí en Shur Weekend, durante la pandemia nos han ayudado demasiado. Por esa parte no nos podemos quejar los que venimos a Shur Weekend, porque nos han dado un poco de apoyo, nos han dado
mascarillas para protegernos, nos han dado guantes, todo lo que se refiere para la pandemia. Y pues para nosotros es un gran apoyo todo eso, que nos brinden todo eso para estar a salvo, para no 100%, pero sí nosotros tenemos que tener cuidado. Y pues sí, durante la pandemia de la cuarentena que tuvimos aquí, pues sí, los pocos ahorros que uno fue construyendo se vinieron abajo exactamente, porque pues no había donde ir a vender, porque pues todo el mundo en cuarentena. Y pues ahora estamos tratando de ya subir un poquito más, estar ya activos, y pues aún así con esto que se vino, con esto de la situación de no podemos, porque ya todo subió gasolina, ya subió cosas importantes como para lo del súper, y pues eso también nos causa también un gran problema para nosotros los recicladores. Y pues si nos ponemos a pensar, nosotros los recicladores somos importantes, y ojalá que el gobierno en una ocasión se toque la mano y que diga que sí somos trabajadores importantes para ellos, porque pues ayudamos para la economía. Ayudamos para la economía. Y el segundo, nosotros limpiamos las calles, juntamos la basura, como ellos le llaman. Y entonces, pues, ojalá que sí nos reconozcan. Somos gente que en la calle nos discriminan por nuestro trabajo. Y la gente no tiene que ser así, tiene que ser solidario con nosotros, porque nosotros levantamos la basura, que ellos le llaman basura. Y para nosotros, pues, es nuestro modo de trabajar, con ellos lo que ellos le llaman basura. Y pues, ¿qué le digo más? Sí, es bien importante que sí nos aumentaran todo eso, y que nos reconozcan nuestra labor, nuestro trabajo, que nos aumenten los 10 centavos, y pues no sé más que aumentar, pero sí es bien importante todo eso lo que yo les comento, porque pues ayudamos a la ecología también. Y pues todos esos materiales que nosotros recogemos, todos esos materiales no se van hacia el mar, se quedan aquí con nosotros, porque recuérdense que todos esos se están yendo muchos hacia el océano, que por medio de las alcantarillas, y pues los que son los pescaditos, todos los animales de mar están bien saturados de basura. Y pues yo veo documentales, playas ya llenas de basura, y que si podemos todos los recicladores poner un granito de arena a recoger todos esos, ¿por qué no nos pueden nosotros reconocer como trabajadores igual? Gracias. Oh, thank you so much, Josefa. Really. Muchísimas gracias, Josefa. Son trabajadores esenciales ustedes, son trabajadores y trabajadoras esenciales. Y me llamó mucho la atención que usaste la palabra solidaridad, que estás pidiendo solidaridad. Solidaridad de la gente que vive en tu ciudad, y por el trabajo que hacen ustedes, que sea respetado, y tu mensaje fue muy claro. Así que muchísimas gracias por eso. Y ahora quiero invitar a Mohamed, que representa vendedoras y vendedores ambulantes de Nueva York. ¿Me podrías contar, Mohamed, cómo ha sido su pedido respecto de apoyo de políticas o a través de políticas en este periodo? Sí, muchísimas gracias, Erin, por recibirme, y gracias a todos y a todas por el gran trabajo que vienen haciendo, y gracias por este evento increíble. Me rompe el corazón escuchar a todos y a todas, especialmente a Yalu. Quiero agradecerle muchísimo por haber compartido su historia de cómo tuvo que pelearla durante la COVID, y me llama muchísimo la atención porque es también lo que tiene que ver y lo que yo escucho de mis miembros todos los días. Vendedores y vendedoras ambulantes en la ciudad de Nueva York están sufriendo igual que el resto de los trabajadores informales del resto del mundo. La misma situación, la misma discriminación, los mismos obstáculos y los mismos desafíos.
con los que han tenido que lidiar los demás. Y lo que estamos pidiendo es prácticamente lo mismo: reconocimiento del arduo trabajo que hacemos, reconocimiento de la contribución a la economía para poder estar en nuestras ciudades, en nuestros países, también el apoyo que nos ha estado faltando. Y prácticamente es igual aquí. Mucha gente piensa que la ciudad de Nueva York está bien, que es esa ciudad del mundo donde nadie va a pasar hambre, pero la COVID ha demostrado que esto no es así, ha demostrado que tenemos un sistema que está quebrado, donde hay al menos dos ciudades distintas aquí dentro, una ciudad para los ricos y una ciudad para aquellos que no pueden llevar comida a su mesa, que luchan todos los días para poder alimentarse y a sus familias. Veamos lo que pasó durante la COVID y cómo la gente fue impactada y cómo muchos de estos vendedores y vendedoras perdieron totalmente sus ingresos. Y ahora, 1 año y medio después de que llegara la pandemia a la ciudad, vemos que no todo el mundo se ha recuperado. Muchas personas no se recuperaron. Muchas personas informan una gran pérdida de sus ingresos. Y mucho del trabajo que hacemos tiene que ver con cómo deberíamos reformar todo el sistema. No es un tema ya de la COVID. La COVID simplemente lo que hizo fue arrojar luz sobre los desafíos que había, sobre la injusticia del sistema, pero hemos aprendido, hemos visto cómo los vendedores y vendedoras ambulantes vivieron en crisis mucho tiempo. No es algo nuevo, no es algo que apareció con la COVID. Esto es algo que a los vendedores ambulantes han sufrido de este sistema que los criminaliza, que los penaliza, que los manda a la cárcel por hacer el trabajo que hacen, un sistema que los excluye de cualquier tipo de apoyo. Y esto lo hemos visto durante la COVID, porque una vez que llegó la COVID, mucha gente perdió todo, no tenía ninguna red de seguridad. Estos programas que ofrecía el gobierno no beneficiaba a vendedores y vendedoras ambulantes, no tenían ahorros suficientes. De hecho, se apoyaban en amigos, amigas, familiares o parientes de otras partes del mundo, fuera del país. Familiares en Egipto, en México, a los que tuvieron que pedirles préstamos o ayuda para poder llevar la comida a la mesa y sobrevivir la pandemia. Nuestro trabajo ha tenido que ver con la organización de la comunidad para que se escucharan sus voces y que las políticas cambiaran en la dirección correcta, garantizar que el sistema sea reformado, que la gente no sea penalizada, no sea criminalizada. Para aquellos que no conocen el sistema de la ciudad tiene un límite de la cantidad de permisos, que esto se limitó en los 70 y en los 80, donde muchos trabajadores y trabajadoras son penalizados por hacer este trabajo quizás sin licencia. Entonces, en los últimos años hemos estado tratando de presionar al gobierno para que levante los límites, para que su trabajo sea legalizado y formalizado y que la gente pueda tener los permisos correctos para poder operar sus negocios. Y finalmente, tuvimos una gran victoria en enero, donde el Consejo de la Ciudad aprobó una legislación que aumenta la cantidad de permisos para venta ambulante de comida en 4.000 en los próximos 10 años, y esto es histórico, que no había pasado en los últimos 39 años, y ahora esperamos poder trabajar con el gobierno del estado para poder impulsar una legislación para levantar totalmente las limitaciones y que todos los vendedores ambulantes trabajen de forma legal y tengan sus permisos correspondientes. Todo esto junto con garantizar que la recuperación en la ciudad, en el estado y en la nación sea una recuperación inclusiva. Estamos agotados de la exclusión. Hemos visto exclusión en todos los niveles. Vemos lo que este gobierno ha gastado en poder llevar a los pequeños negocios a que vuelvan a funcionar, y llevó tantos miles y millones de dólares al comercio nacional de nuevo, pero esto no llegó a los vendedores ambulantes. ¿Por qué? Porque no tienen documentos, porque no pueden demostrar que son los dueños o porque tienen negocios tan tradicionales donde no tienen la documentación necesaria requerida por el gobierno. Y todos estos millones y miles de millones de dólares que fueron enviados a las pequeñas y medianas empresas para que se recuperaran, bueno, esto no llegó, esto excluyó a la venta ambulante.
Demostramos la solidaridad con muchos otros inmigrantes, organizaciones de inmigrantes, otros trabajadores del sector informal, donde se solicita una ayuda para trabajadores y trabajadoras excluidos, que no recibieron nada del gobierno, ni siquiera esos cheques que nos daban una vez por año el año 2020. El Estado creó por primera vez un fondo de 2.100 millones de dólares para ayudar a los trabajadores y trabajadoras excluidos. Y aún así, este fondo se liquidó en 2 meses y ahora estamos en el proceso nuevamente de pedirle al gobierno del Estado que aumente este fondo y que disponibilice más fondos para que se garantice que nadie sea excluido y que todos y todas puedan recuperarse. Lo que estamos haciendo aquí está alineado con lo que hacen muchas personas en todo el mundo. Veo también que estamos todos y todas luchando por las mismas demandas y eso estamos pidiendo nosotros y nosotras del gobierno local y nacional en todo el mundo. Tienen que escucharnos. Trabajadores y trabajadoras informales ya no deben ser excluidos. Son los que manejan la ciudad, la economía y la nación y no podemos ya mantenerlos en la exclusión. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Gracias, Mohamed. Felicitaciones. Estas son 2 batallas ganadas muy increíbles y esto es algo que nos ha inspirado y seguramente inspire a muchas personas que están escuchándote. Obviamente hay mucho más por hacer, pero las pequeñas victorias llevan a victorias más grandes, así que gracias por compartir esto con nosotros y nosotras. Ahora le voy a hacer una pregunta a Sally. Sally, escuchamos experiencias de distintas ciudades, Delhi, Accra, Nueva York, de las 12 ciudades en las que han hecho la investigación. Pero quisiera que demos un paso hacia atrás nuevamente para tratar de ver el pantallazo general de la información. En tu opinión, ¿por qué no se está dando esta recuperación para las y los trabajadores informales de la forma en la que pensábamos que iba a darse? ¿Cuáles son las oportunidades que los países deberían aprovechar en lo que es la planificación y la recuperación económicas? Muchas gracias. Es un privilegio estar aquí. Gracias por tu pregunta. Creo que si nos separamos un poco y nos alejamos de las experiencias y perspectivas que escuchamos en estas personas que han presentado recién, vemos que estas experiencias reflejan en términos amplios lo que está sucediendo en la estructura de empleo global y en los enfoques a la recuperación económica impulsados por los gobiernos. Entonces, pensemos en estas 2 cosas. En primer lugar, vemos qué es lo que pasa en la estructura de empleo global. Y lo que estamos viendo es que la estructura, vemos que cada vez hay más personas que trabajan con acuerdos de empleo informales, ya sea los antiguos, los tradicionales o los nuevos tipos de acuerdos de trabajo informales. Es importante que pensemos en esto un segundo, que analicemos la forma en la que se gestiona el trabajo. Esto es algo que surgió en el chat. ¿Y quién cuenta? ¿Cómo se cuenta? ¿Y cómo se maneja lo que es el trabajo informal? Y me parece que es importante que pensemos que todas las personas que trabajan son trabajadoras o trabajadores y todas las personas tienen algún tipo de acuerdo de empleo o acuerdo de trabajo que puede ser formal o informal. Entonces, la pregunta es cómo se gestiona esto. Estos acuerdos informales son la norma y los empleadores cada vez se ponen más creativos respecto de cómo gestionan estos acuerdos para que sean informales. Y esto no beneficia a los trabajadores, obviamente. Los gobiernos también tienen forma de hacer que los acuerdos de trabajo sean informales, es decir, para que no se reconozca como trabajadores a las personas que de hecho están haciendo ese trabajo. Esto es de lo que hablamos. También sabemos que durante la COVID
este tipo de acuerdos informales se han visto afectados por el virus, por las cuarentenas, los aislamientos, las restricciones en las cadenas de suministros, etc. ¿Y por qué pasa esto? Porque estos acuerdos no protegen frente a con ningún tipo del aspecto de la crisis. Entonces, el camino hacia la recuperación es más larga si no hay protecciones, si no hay ningún tipo de acceso a asistencias. Y estas personas han tenido que consumir sus ahorros, han tenido que modificar su dieta para poder sobrevivir. Como vimos en los gráficos que mostró Mike al principio, vemos que si bien hay cierta recuperación en lo que son los ingresos, cuando los ingresos cayeron tanto como mencionó Mohamed, en Nueva York creo que se mencionó que bajó un 6%, entonces cuando sucede esto, lo que tienen que hacer las trabajadoras y trabajadores es consumir sus propios ahorros para sobrevivir. Entonces, no es que no solo la recuperación es distinta, sino que lo que las personas tenían a nivel de activos también lo han perdido. Y si pensamos en el escenario global, en el panorama global, también hay que mencionar que la norma que nosotros vemos en nuestras redes es que los trabajadores y trabajadoras están haciendo lo que pueden contra todas las expectativas y las perspectivas, están buscando formas de facilitar el acceso a programas de ayuda, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con los distintos enfoques a la recuperación? Analizamos el panorama global de recuperación y también analizamos ciertos países específicos y los enfoques en pos de la recuperación que tienen. Y vemos que si bien la mayoría de las y los trabajadores tienen estos acuerdos de trabajo informales, los enfoques de los planes de recuperación no los incluyen para nada. Entonces, si bien se invierte en estos trabajadores más afectados, que lo que tiene sentido, son trabajadores que son invisibles en los planes. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no tenemos más información sobre esto? Y creo que en parte tiene que ver con que hay una mala comprensión generalizada de la estructura del trabajo y de la recuperación. Me parece que hay distintas cosas que están en juego. Por un lado, tenemos las ideas normativas que se encuadran dentro de lo que son trabajadores formales, asalariados, o en emprendedores, como si esos fueran los únicos componentes de la estructura laboral. Y sabemos que existen distintos tipos de trabajadoras y trabajadoras que tienen acuerdos de trabajo informales y que son muchísimas más personas, particularmente en los países de ingresos medios o bajos. Entonces, ahí hay que analizar quién tiene más poder colectivo y de negociación y quién no. Además, obviamente tenemos que entender que los gobiernos están bajo mucha presión para generar planes de recuperación y tienden a recurrir a las mismas herramientas una y otra vez. En los planes de recuperación siempre vemos que hay distintos tipos de estrategias que podemos aprovechar. No se generan cosas a nivel creativo en los planes. Y también me parece que poner el rol de la recuperación como central se ha quedado perdido ya en este camino. Tenemos que reconocer que el empleo, el trabajo, es la forma en la que salimos de esta situación, pero no cualquier empleo, simplemente para decir que tenemos una cantidad extra de trabajos y puestos de trabajo creados. No, el empleo tiene que ser más que algo que genera ingresos. Cuando genera más que ingresos y nos da cierta protección institucional, todos y todas nos vemos beneficiados. También debería decir que hay ciertos elementos en algunos planes de recuperación que en teoría podrían llegar a proteger a estos trabajadores y trabajadoras que mencionamos. Por ejemplo, la capacitación de oficios. Esto podría servir si está bien diseñada y si se hace en pos de generar empleos de mejor calidad y cantidad.
Podrían ser otras medidas útiles si se definen en asociación con distintas organizaciones de trabajadoras y trabajadores, como por ejemplo también mejorar las cadenas de suministro. Esto podría llegar a ser útil en algún momento, pero también tenemos que saber que el tiempo es clave después de lo que escuchamos de los panelistas. Sabemos que la asistencia social se ha dado en forma de dinero en efectivo y lo que vimos es que es útil en nuestro estudio, pero estas ayudas no han sido equitativas o que se han dado una vez y nada más. Entonces, los elementos del plan de recuperación que podrían llegar a ser útiles, como por ejemplo la capacitación en oficios, tardarán cierto tiempo en ser implementados y al mismo tiempo hay muchísimos trabajadores y trabajadoras que han perdido todo y en este momento, 2 años después de del comienzo de la pandemia, han tenido que empezar a comer menos o comer un tipo de alimento para poder sobrevivir nada más. Y acá es donde aplica este principio de no dañar, no hacer daño. Es importante que las políticas no destruyan las actividades de las personas trabajadoras informales. Hay que tratar de no atacar a los trabajadores informales que están desprotegidos y desprotegidas, pero lo que se necesita también es tener algún tipo de conexión, un proceso normativo mediante el cual un trabajador informal se pueda ver y considerar como un ser humano con necesidades que van más allá de unos ingresos básicos y mínimos. Hay personas que hacen todo lo que pueden para sobrevivir y los gobiernos de todas maneras utilizan las mismas herramientas normativas que no ayudan a estas personas. Entonces, creo que habría que encontrar una forma de satisfacer las necesidades materiales, que no son solo una cuestión de ingresos. También hay que encontrar una forma de ayudar a que las personas puedan trabajar. Estamos hablando de conectar a los trabajadores a las vacunas, a que tengan capital de trabajo, con los mercados, en organizaciones, con organizaciones de trabajadores. Tenemos que encontrar la manera de permitir tener un mejor acceso a las protecciones. Hay formas innovadoras de alcanzar o de tener un seguro social inclusivo, por ejemplo. Hay cosas que no se han hecho antes y hay que tener voluntad por hacerlo, sabiendo que el crecimiento inclusivo no puede darse sin inversiones en políticas que conecten a más personas a las protecciones sociales. Y por último, hay que encontrar la manera de hacer que los marcos legales y normativos que están tan atrasados y están tan alejados de la realidad sean más adecuados a lo que es el panorama del empleo actual. Tenemos una prevalencia de los acuerdos de empleos informales y esto tiene que estar en el centro de los planes a futuro. Estas son algunas reflexiones que tengo básicamente a partir de lo que dijimos de tomar una perspectiva un poco más global. Gracias, Erin. Gracias, Sally. Incluso las cifras, si analizamos las cifras de personas que están trabajando en forma informal, a ver, si los gobiernos no saben estas cifras, que seguro que sí, una vez que las ven, son tan importantes estos volúmenes que no pueden ignorarlos. Espero que las personas que se encargan de gestionar y generar políticas están empezando a ver esto. Muchas gracias por toda esta sabiduría que has compartido con la audiencia y por habernos hablado respecto de cómo podemos reconstruir mejor la situación, teniendo en cuenta las necesidades, especialmente de las mujeres, para ver cómo las necesidades de hombres y mujeres también durante todo este periodo no están siendo necesariamente las mismas entre hombres y mujeres, ¿no? Y también valoro todo esto que has mencionado sobre lo que es la administración, los el papelerío, los trámites. Hablamos mucho de inclusión financiera, pero quizás esto sería una inclusión administrativa, digamos, y hay que pensar con nuestros técnicos, con todas nuestras personas y con todas las cosas que podemos hacer hoy en día con los teléfonos inteligentes. Y estoy segura de que los
gobiernos pueden lograr o deberían encontrar maneras de que estos procesos sean más sencillos para todas estas trabajadoras y trabajadores informales, que permita para que en algún momento al menos sean reconocidas como personas que trabajan en forma informal y que tengan una voz. Tengo en cuenta que nos queda cierto tiempo para preguntas y respuestas, para ciertos comentarios que se han mencionado. Tengo algunas preguntas anotadas en este momento, pero los insto a que dejen cualquier otra pregunta que tengan en el chat. Tenemos una pregunta para Johnson. La pregunta es, ¿podrían darnos algo de información sobre ciertas medidas de seguridad que los recicladores y recicladores de ACRA están implementando durante esta temporada de COVID-19? Sé que su trabajo implica tener un contacto muy cercano a los rellenos sanitarios. Esta es una pregunta para Johnson Doe, entonces, y después voy a hacer otra pregunta. Una pregunta para Josefa en Nueva York. La pregunta para Josefa era, en su opinión, ¿cómo podemos aumentar la cantidad de botellas y latas que puedan recibir ustedes para reciclar? ¿Cómo podemos aumentar este volumen de material reciclable? Empezamos entonces con Johnson y después seguimos con Josefa. Bien, gracias. Algunas de las medidas de seguridad que hemos implementado como recicladores y recicladoras es que ahora tenemos que cumplir con las leyes que tienen, o con nuestros estatutos en materia de rellenos sanitarios. Todos y todas tenemos que usar nuestros equipos de protección personal, nuestros EPP, y lo que hemos hecho es ponernos mamelucos, cascos de seguridad, zapatos de seguridad, guantes de seguridad y antiparras o anteojos de seguridad. Hemos brindado estos guantes y estos artículos de sanitización una vez por semana en nuestro nivel al menos, y también hemos puesto a disposición agua siempre en los lugares de trabajo para todos y todas las recicladoras y recicladores, para que puedan lavarse las manos o para que puedan lavarse el cuerpo después de trabajar. También brindamos educación respecto de cómo tienen que aislarse en caso de que sea médicamente necesario y cómo pueden trabajar tan cerca de los residuos, de los desechos. Tienen que asegurarse de mantener cierta distancia de los camiones de residuos o desechos que vienen a recolectar los materiales. También hacemos muchas capacitaciones, pero más que nada tenemos que ponernos nuestros EPP antes de ingresar a los sitios de rellenos sanitarios. Esa es una de las medidas clave que hemos implementado y no sé si respondí la pregunta, pero bueno, muchísimas gracias. Gracias, sí, muy bien. Ahora entonces le voy a dar la palabra a Josefa en Nueva York respecto de la pregunta que tenía que ver con cómo se puede aumentar el volumen de botellas y latas para reciclar que puedan tener, las que puedan tener acceso. Tienes la palabra, Josefa. Muchas gracias. Pues sí, mire, hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, lo que no trae los 5 centavos para New York, hay mucho material que pueden incluirlo. Por ejemplo, lo que es Apple Cider no trae los 5 centavos para New York. Plásticos que son de IC tampoco lo traen. Hay los de agua que son de línea roja, no trae tampoco 5 centavos para New York y aquí lo están vendiendo. Y todo eso para nosotros no lo podemos vender. Todo eso no lo vendemos porque dejamos mucho material en la calle tirado porque no podemos reciclarlo porque no tiene depósito para New York. Y entonces eso también incluiría también todo eso, que les pusieran los 5 centavos y si se pudiera incluir otras cosas, por ejemplo, los tarros de salsas se pudiera también
ponerle, los de vino, hay muchas cosas, mucho material que se podría reciclar y para ayudar más al medio ambiente, para ayudar más al recicle, para atraer más al recicle. Por ejemplo, los galones de leche, los galones de jugo. Hay mucho material que se puede incluir para el reciclaje. Es mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, Josefa. Es una combinación de problemas entonces lo que tienen. Y creo que lo que dices es que deberían reciclarse más cosas y que necesitan también más espacio para almacenar esas cosas que quieren reciclar. Bien, voy a pasar entonces. A ver, vi un comentario recién que dice: para mejorar la recuperación económica, muchas organizaciones han analizado la posibilidad de cambiar su estado a cooperativas. Es importante garantizar que se entienda bien cuáles son los requisitos legales financieros de las cooperativas. Y creo que eso tiene un poco que ver con lo que estábamos diciendo antes respecto del papelerío, de los trámites y cómo la gente aprende a sortear estas cuestiones de finanzas, de legales, de información. Y también tengo otra pregunta o una pregunta para Mike o Sally. ¿Qué políticas están siendo promovidas por organizaciones multilaterales y por los donantes? ¿Han sido útiles estas voces? ¿Han apoyado a los trabajadores y trabajadoras informales? Mike. Gracias. Estaba esperando a ver quién hablaba primero. The first times that multilateral organizations have Ha recognized sido útil primero decir que las organizaciones multilaterales por primera vez vieron la carga y reconocieron la carga del sector de trabajo informal. Entonces, por lo menos el impacto fue reconocido, así como el tamaño y la contribución de la economía informal, sobre todo en el sur global. Entonces, entre nosotros y nosotras había optimismo de que las políticas que reflejaran esta realidad aparecerían, y también creíamos que la amenaza directa, como por ejemplo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen que ver con esta crisis que impacta al 95% de los trabajadores y trabajadoras en el sur global, nos llevarían a una creación de política más orientada hacia la economía informal. Y como dijo Sally respecto de los planes de recuperación nacional, sin creatividad, creo que hemos visto lo mismo de los organismos multilaterales. Al menos esta falta de creatividad y esto de apoyarse en las políticas antiguas y ya aprobadas, como por ejemplo, algunas de las principales que surgieron tenían que ver con el aumento del capital humano, que ha estado allí durante mucho tiempo y no ha tenido que ver con la recuperación de las crisis o con el desequilibrio de poder entre trabajadores, trabajadoras y empleadores o el Estado. Otras políticas que fueron bastante poco precisas, como por ejemplo aplicar apoyo fiscal a los sectores más afectados, pero sin detalle de cómo sería, y luego esto cuando gotea hacia el nivel de la recuperación, vemos que en realidad tiene más que ver con las microempresas formales y no informales. Por lo tanto, ahí se ve una gran brecha respecto de la creatividad y de la dirección de recursos hacia donde tienen que ir. Sí hubo algo positivo a nivel global, que fue que hubo un reconocimiento de que este no es un momento de austeridad ni de conservadurismo fiscal, ¿sí? En muchos contextos hemos visto que por suerte no se ha aplicado la austeridad. Y de hecho, los organismos multilaterales han
recomendado estas medidas. Y luego ha habido políticas que fueron bastante dañinas, de hecho. Muchas organizaciones multilaterales de alguna manera pensaron que el fin de la informalidad o castigar a aquellos con empleos informales y obligarlos a salir de la informalidad y a erradicar la economía informal de alguna manera podría llegar a ser útil. A veces sin detalle de cómo esto se llevaría a cabo y en otras oportunidades promoviendo incentivos, como por ejemplo la reducción de los impuestos para empresas formales, para que hubiera más gente en la formalidad, o tener medidas punitivas que implicaría mayor cantidad de obstáculos para aquellos autoempleados y empleadas, o sea, trabajadores independientes, informales. Esto ha sido no solo inefectivo, sino que también ha demostrado una falta de creatividad del otro lado del espectro y también políticas de alguna manera dañinas que no comprenden la realidad del trabajo informal. Y también la dificultad para responder tu pregunta tiene que ver con que en los organismos multilaterales vemos un abordaje de estas ideas políticas o de políticas a nivel más amplio y no se dan cuenta de que las políticas deberían customizarse a los contextos individuales por país y el tipo de trabajadores y trabajadoras más afectados. Sally described that. Pero el problema, tal como describió Sally, se centra en la falta de creatividad y apoyarse en medidas que en el pasado no habían llegado a trabajadores y trabajadoras informales. Y esta es una crisis que yo diría urgente para trabajadores informales. Gracias. Sí, como dijo Sally, la falta de creatividad y la respuesta a esto es justamente hablar con los sectores de trabajo informal, porque estoy segura de que ellos y ellas tienen muchas ideas creativas y soluciones y que tienen muy en claro qué tipo de apoyo necesitan. Necesitan ser llevados a la mesa de diálogo a nivel local, provincial, nacional, a organismos multilaterales, que muchas veces, sobre todo respecto a la provisión de asistencia o de fondos, ayudan, sí, pero no comprenden el contexto local. Sally, ¿tenías algo para agregar o pasamos a la siguiente pregunta? Thanks, Erin. Mike has covered it very well, I guess. Gracias, Erin. Sí, Mike lo cubrió muy bien, pero quisiera decir que volviendo al punto de los arreglos de empleo, ¿no? ¿Quién hace esos arreglos? ¿Quién es el que está decidiendo que ese empleo va a ser informal? Ahí está el quid de la cuestión. Hay ideas de políticas que podrían ser útiles desde la teoría, dependerá de cómo sean implementadas. Si tomamos, por ejemplo, algo como la expansión del seguro social a fin de tener un sistema universal, pero con un componente de contribución que no es el adecuado para la realidad de trabajadores y trabajadoras, entonces no pueden tener acceso y así no es informal. Por eso, no es que todas las ideas sean malas en cuanto a políticas, sino que aquellas que en principio podrían marcar una diferencia solo lo hacen en el largo plazo y en alianzas. Entonces, si bien al mismo tiempo aquellos y aquellas que quieren eliminar esto o empujarlo hacia otras partes de la economía, siguen haciendo lo mismo. Entonces, ahí está la urgencia para repensar y cambiar las prioridades. Excelente, muchas gracias. Hay una pregunta volviendo al rol de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Así que esto se lo preguntaré a Yalu si es que sigue conectada. Y la pregunta es,
¿Cuál ha sido el rol de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras informales durante la crisis en términos de aportar ayuda para cubrir las necesidades de corto y medio plazo? Ya lo sé que mencionaste parte del apoyo que tú misma le diste a tu hermana, a tus colegas, otras trabajadoras en domicilio, pero quizá podrías contarnos un poquito más respecto de cómo las organizaciones de trabajadores y trabajadoras ayudaron durante la crisis. Y si Shalu no está aquí o quizá tuvo que salir, le puedo hacer la misma pregunta a Johnson, porque ustedes tienen más de 500 miembros, entonces, ¿qué fue lo que lograron sus miembros como colectivo a fin de ayudarse en términos individuales con los diferentes recicladores y recicladoras? Muchas gracias. Sí, lo que hacemos en términos de el rol como organización es funcionar de forma tal que nuestra organización sea el punto de contacto con el gobierno. Si el gobierno, por ejemplo, quisiera hablar con la gente. También nos movilizamos, nos organizamos de forma tal que para poder hacer incidencia, nos organizamos y además nos capacitamos para encontrar una manera en la que podamos trabajar como equipo y donde podamos expresar y destacar cuáles son nuestros desafíos para poder entrar en contacto con funcionarios de gobiernos locales. Y también hay roles individuales importantes a través de la organización, porque podemos crear comités que nos permiten estar al día con ciertas disposiciones y además abordar a las autoridades del gobierno local en términos del apoyo que necesitamos y también para representar a la organización en muchas reuniones y también en reuniones de la Junta o reuniones con el gobierno para encontrar maneras de ayudar a recicladores y recicladoras. Excelente, muchas gracias, Johnson. Le voy a pasar la palabra a Shalini, porque quizá nos puede contar un poquito más al respecto. Sí, puedo reflexionar un poquito de la situación en Delhi. Las organizaciones de trabajadores y trabajadoras han brindado un apoyo clave en estos momentos. Y esto se ha visto de diferentes maneras. Shalu comentó algunas de estas, habló de la provisión de alimentos en el momento de la crisis, cuando había cuarentena y no se podía salir. También mencionó que facilitaron las vacunas, por ejemplo. Y otra cosa que ella mencionó, pero quizás no es tan claro, tiene que ver con disponibilizar el empleo, el trabajo. Cuando no hay trabajo, ¿cómo se hace para facilitar esta disponibilidad de trabajo, para que pueda haber cierto ingreso para la familia? Y sé que esto se ha hecho para trabajadores en domicilio. Además, en Delhi vemos un ejemplo interesante para plantear que incluso en la provisión de alivio en Delhi hubo un comité del gobierno de Delhi que incluyó muchas ONG que ayudaron a identificar a los grupos más vulnerables. Y esto se hizo de una manera integrada y además hubo varias instancias sobre cómo la documentación y los desafíos asociados a la documentación, documentos que no tenían los inmigrantes, por ejemplo, o el proceso de que los permisos o documentos que necesitaban los vendedores y vendedoras ambulantes para poder recibir apoyo, y cómo todo esto
es facilitado a través de la presencia de una organización de trabajadores y trabajadoras. En Delhi usaron a Aadhaar, que incluye varias organizaciones, pero no está ubicada geográficamente en Delhi, pero lo que sí logró esta organización fue cupones para obtener alimentos. Esto fue muy importante. También fue importante poder identificar a los trabajadores y trabajadoras, tener intermediarios que pudieran hacerlo. Y esto se vio en varias instancias. Si hay, por ejemplo, una carta de recomendación para la municipalidad a través de las organizaciones de venta ambulante, o cómo podían ayudarlos para tener certificados para demostrar que se trataba de vendedores y vendedoras ambulantes. Pero sobre todo al nivel macro, me parece que las organizaciones de trabajadores y trabajadoras lograron sobre todo destacar el impacto sobre los trabajadores a nivel sectorial, ciudad y país, con diferentes grados de éxitos, claro, pero alzando la voz de trabajadores y trabajadoras y llevarla a diferentes autoridades para que sean escuchadas y sean incluidas en el diseño de esquemas. Y quiero compartir con ustedes que en India tenemos un proceso que se trata de registrar a trabajadores y trabajadoras del sector informal, que está vigente ahora, que es un esquema del gobierno donde los trabajadores y trabajadoras han sido registrados, pero esto no se ve en el campo o en el terreno. El gobierno simplemente lo anunció y se fue, como lo quiso dejar en manos de la sociedad civil. Y la sociedad civil está creando conciencia, ayudando, asegurándose de que todos los documentos requeridos estén allí. Entonces, esa fue la entrega de la última milla de este bien intencionado programa, pero esto depende mucho de las organizaciones de trabajadores y de los grupos y colectivos, porque esto nos demuestra la importancia de que la unión de las voces de los trabajadores y trabajadoras nos permiten más demandas y mejor acceso. Gracias, Shalini. Buenísimo. Y sé que otra investigación que hizo IDRC sobre organizaciones de trabajadores y trabajadoras en domicilio nos ha demostrado que aquellos que están en algún tipo de organización están en mejores situaciones. Y qué bueno escuchar más al respecto. Lamentablemente hemos llegado al final de este evento. Hemos compartido un hermoso momento todos juntos y juntas. Agradezco a participantes, panelistas, a los organizadores y organizadoras del evento en Wigo, y los informes de nivel ciudad o en nivel de la ciudad estarán disponibles, como dijimos, en los próximos meses, y entraremos en contacto con los participantes para que puedan recibir el material, y enviaremos también todos los links que fueron compartidos por el chat. Deseo a todos y a todas un hermoso día, hermosa tarde o hermosa noche, donde sea que estén. Cuídense y muchísimas gracias. Valoramos mucho su presencia hoy. Gracias, Erin, y gracias a todos y a todas.